Bueno, pues estamos en Picaña, uno de los municipios afectados, aquí junto al alcalde, miembros de su corporación, trabajadores municipales que están atendiendo a muchos vecinos que vienen a solicitar ayuda, ¿no? En ese sentido, decir que ya tenemos esta semana abiertas 62 oficinas en distintos municipios afectados de la zona cero y llegaremos a todos, a los cerca de 80, pero ya tenemos 62 y aquí se están recogiendo peticiones de vivienda, de enseres, de vehículos y también de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. Y creo que la noticia que es muy importante es que a partir de mañana ya se pueden presentar esas ayudas de pymes y de autónomos que van a recibir el ingreso inmediato por parte del Gobierno de España en su cuenta bancaria y por tanto el compromiso es que van a recibirlo en las próximas semanas. En cualquier caso, durante el mes de noviembre, diciembre de este mismo año, estamos ya en la segunda quincena de noviembre, llegarán esas ayudas y creo que es muy importante, primero, el trato que hacen estos profesionales de la administración pública, incluso psicológicamente a quien viene afectado, que tengan siempre alguien a quien puedan exponerle su problema, sus pérdidas, también un hombro en el que poder apoyarse y sobre todo que la administración sea ágil en las ayudas. Abrir 62 oficinas en apenas 20 días es algo que tampoco se había hecho nunca y llegaremos, como digo, a todos los municipios.